En el municipio de Amozoc, el 10 y el 11 de agosto desaparecieron 8 jóvenes de entre 17 y 30 años de edad. 12 familias en Amozoc viven la misma pesadilla. Sus hijos desaparecieron sin dejar rastro. Lo que vino después fue un operativo que destapó armas, drogas y 11 detenidos. ¿Estamos frente a una red criminal que secuestraba a plena vista? La noticia comenzó como un murmullo en las calles polvorientas de Amozoc. 12 jóvenes habían desaparecido sin dejar rastro. Todos, hombres de entre 17 y 30 años, habían salido de casa con la misma promesa: un trabajo en Jalisco. Les pidieron vestirse de negro o con ropa oscura, algo presentable, y que llevaran lo justo porque solo estarían fuera unos días. Nadie imaginó que sería la última vez que sus familias los verían. Los nombres comenzaron a circular en pancartas, en mantas colgadas afuera de las casas, en carteles improvisados frente a la presidencia municipal: Alfredo de los Santos Quintero, Misael Romero Sombrero, César Eduardo González Alvarado, Kevin Etienne Pérez, Sergio Arturo Colula Hilario, Concepción Gilberto Pizarro Juárez, Emanuel Sánchez Romero, Luis Fernando Priego Luna y otros más cuya identidad sigue marcada por la incertidumbre. Detrás de cada nombre había una historia sencilla: un mecánico, un repartidor, un estudiante que soñaba con ayudar a su madre, un joven que buscaba pagar la renta. Ninguno imaginó que detrás de aquella oferta laboral podía estar el rostro invisible del crimen organizado. La Fiscalía General del Estado de Puebla recibió las primeras denuncias entre el 10 y 11 de agosto. En menos de 3 días, el patrón era imposible de ignorar. Todos habían salido bajo instrucciones idénticas y ninguno había regresado. Los teléfonos dejaron de contestar, las redes sociales se congelaron, los chats familiares quedaron en última conexión. El eco de la palabra levantón se volvió inevitable. Las familias, desesperadas, no tardaron en reaccionar. Con fotografías en mano se apostaron frente al Palacio Municipal de Amozoc exigiendo respuestas. ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde están nuestros muchachos?, gritaban madres con la voz quebrada. El miedo pronto se mezcló con la rabia. Decenas de personas marcharon por las calles acusando a las autoridades de apatía y exigiendo operativos inmediatos. En las paredes aparecieron carteles escritos con plumón: si ellos no regresan, Amozoc tampoco tendrá paz. En las oficinas de seguridad, el eco de estos casos era todavía más escalofriante. Amozoc no era ajeno a las desapariciones. En los últimos 5 años se habían registrado más de 178 casos, de los cuales el 20% seguía sin resolverse. Pero esta vez no era una estadística, era una serie de desapariciones simultáneas que apuntaban a algo más grande: un posible reclutamiento forzado, un mercado de jóvenes engañados con promesas laborales para terminar al servicio del crimen. La presión social y mediática fue tal que la FGE, la Sedena, la CEMAR, la Guardia Nacional y la SSP estatal desplegaron un operativo que cubrió colonias enteras, casas de seguridad, brechas y hasta los accesos carreteros. Helicópteros sobrevolaban el municipio mientras convoyes avanzaban hacia Los Pinos y La Concepción, barrios señalados como puntos de distribución de drogas y refugio criminal. Harfuch dio la orden directa: entren con todo. Si hay algo ahí adentro que explique dónde están los desaparecidos, lo quiero sobre la mesa esta misma noche. Y entonces el operativo arrancó. Lo que sucedió después, con 11 detenidos, armas largas, drogas e inmuebles asegurados, marcaría un giro decisivo en las investigaciones y dejaría al descubierto un entramado mucho más oscuro de lo que muchos se atrevían a admitir. La madrugada en Amozoc se rompió con un estruendo metálico. Motores de patrullas, botas sobre el pavimento y el zumbido de helicópteros que iluminaban la colonia Los Pinos. Ahí, un inmueble se convirtió en el primer escenario de un operativo interinstitucional que ya venía con información precisa. Felipe N. fue sorprendido en flagrancia, incapaz de reaccionar ante el cerco que lo rodeaba. En el interior, los agentes encontraron dosis de cristal y armas que, según la investigación, ya circulaban en las calles como mercancía letal. Minutos después, mientras se aseguraba ese primer punto, otra línea de la operación se desplegaba en la colonia La Concepción. Fue aquí donde cayó el golpe más fuerte. 10 personas, 8 hombres y 2 mujeres, quedaron sometidos en cuestión de segundos. Liliana, Giancarlos, José Brian, Luis Ángel, Cristian, Karen, Giovanni, Jesús, Diego Jesús, Eduardo y Miguel Sebastián estaban dentro de un domicilio que parecía casa normal, pero que al abrir la puerta mostró la realidad. Envoltorios de cristal listos para distribución, básculas digitales y una red de vigilancia improvisada que buscaba anticipar la llegada de las autoridades. La tercera pieza de la jornada se jugó en la carretera federal Puebla-Tehuacán, justo a la altura del autódromo.
Una camioneta Toyota Hilux blanca fue interceptada y el hallazgo levantó el pulso del gabinete de seguridad. 3 rifles de asalto AR-15, 3 pistolas Glock calibre 9 milímetros y cartuchos útiles, todo escondido en un vehículo que cruzaba rutas clave. El hecho no dejó dudas, había movimiento armado paralelo al narcomenudeo, una combinación que volvía la zona un polvorín. Ese día, los vecinos de Amozoc supieron que algo distinto estaba pasando. La presencia del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Puebla no era rutina, era una irrupción coordinada contra lo que parecía una red criminal que no solo traficaba drogas, sino que estaba vinculada con desapariciones recientes. Los nombres de los detenidos ya estaban en las listas oficiales, pero las preguntas flotaban en el aire. ¿Cuánto tiempo operaron frente a todos? ¿Quién los protegía? ¿Y cuántos inmuebles como esos seguirán ocultos bajo la apariencia de casas comunes en Puebla? Detrás de cada cateo, de cada arma decomisada y de cada detenido, hay un vacío que pesa más que los números: los desaparecidos. En Puebla, la cifra de reportes creció desde principios de agosto como una llaga que no cierra. 12 jóvenes, en su mayoría hombres entre 18 y 25 años, dejaron de responder llamadas y mensajes. Algunos eran estudiantes, otros trabajadores de oficios sencillos, todos con rutinas que un día se detuvieron sin explicación. En las carpetas de investigación aparecen detalles que helaron a las familias. Uno desapareció tras salir de su empleo en una fábrica de autopartes. Otro fue visto por última vez en un taller mecánico. Un tercero caminaba de regreso a casa en la colonia San Salvador Chachapa. Lo único en común: todos los testimonios vecinales hablan de camionetas sin placas, vidrios polarizados y hombres armados que operaban con total impunidad. Los colectivos de búsqueda, que desde hace años se convirtieron en la voz que grita lo que las autoridades a veces callan, señalaron a Amozoc como un punto rojo. «Aquí se los llevan», dijo una madre al pie de la fiscalía, sosteniendo la foto de su hijo. Los nombres se acumularon en cartulinas, en pancartas improvisadas, en muros digitales de Facebook, donde vecinos comparten alertas de desaparición. Y es ahí donde el operativo toma otro matiz. No se trata solo de droga o de armas. La fiscalía fue clara al vincular las detenciones con las denuncias recientes de desapariciones. Los domicilios cateados no eran simples puntos de narcomenudeo, sino posibles refugios y centros de retención ilegal. Esa conexión encendió todas las alarmas. El hallazgo de cámaras de vigilancia casera, básculas y puertas reforzadas en la Concepción levantó la sospecha de que esas casas eran usadas no solo para almacenar droga, sino también para esconder personas. Y aunque la Fiscalía todavía no ha confirmado oficialmente ese uso, la coincidencia entre los tiempos de las desapariciones y el repunte de actividad criminal en Amozoc es demasiado precisa como para ignorarla. Mientras tanto, las familias siguen esperando respuestas, y aunque los 11 detenidos representan un triunfo en papel, la pregunta que quema en el aire es otra: ¿los desaparecidos están vivos? ¿O este operativo llegó demasiado tarde? Cuando la Fiscalía de Puebla reveló los nombres, los 11 detenidos dejaron de ser simples números en una lista. Felipe N. cayó en la colonia Los Pinos con cristal, un arma prohibida y señales de que usaba el inmueble como centro de operaciones. Pero lo que más estremeció a los investigadores fue el hallazgo en la colonia La Concepción. 10 personas más, entre ellos hombres y mujeres jóvenes, que parecían moverse en un engranaje mucho más amplio que un simple narcomenudeo. Liliana, Giancarlos, José Brian, Luis Ángel, Cristian, Karen, Giovanni Jesús, Diego Jesús, Eduardo y Miguel Sebastián. Una decena de nombres que hasta hace unas horas podían pasar desapercibidos en cualquier barrio de Amozoc, pero que ahora son parte del expediente criminal. La mayoría con edades de entre los 20 y 30 años, algunos sin empleo formal registrado, otros con antecedentes menores, pero todos con un punto en común: el cristal que se les encontró estaba empaquetado como para distribución inmediata. Las bolsas incautadas no eran simples dosis callejeras, se trataba de material que evidencia un flujo constante de venta. Vecinos de la colonia La Concepción dijeron a medios locales que aquella casa había tenido movimientos extraños desde hace meses: luces encendidas hasta altas horas, autos que llegaban y salían a deshoras, y jóvenes que parecían vigilar las esquinas. Un residente relató, en condición de anonimato, que escuchó varias veces frases como «ya llegó la entrega» o «fue un buen fin de semana», como si la calle se hubiera convertido en un mercado silencioso de droga. El perfil de Felipe N. también levantó sospechas. No era un novato. Su captura incluyó un arma corta y un arsenal de indicios que lo señalan como pieza clave en la red de distribución. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que podría haber fungido como cuidador de un nodo local encargado no solo de vigilar, sino de mantener bajo control el flujo de mercancía y dinero en Los Pinos.
Los otros 10, aunque etiquetados de inmediato como narcomenudistas, pueden ser más que simples peones. La fiscalía abrió la hipótesis de que algunos fungían como recolectores de efectivo, otros como encargados de resguardar inmuebles y un par como halcones, que reportaban movimientos de patrullas. Esa división de roles sugiere que el grupo formaba parte de una célula organizada con ramificaciones mayores, quizá ligada a las desapariciones que motivaron el operativo. La revelación de estos nombres generó inquietud en la comunidad. No eran figuras visibles de un gran cártel, no aparecían en los encabezados nacionales antes de esta semana, pero su caída confirma que la estructura criminal en Puebla no depende solo de líderes, sino de engranajes pequeños que mantienen viva la máquina del narcomenudeo, y con ella la violencia cotidiana. Y lo más inquietante es que, al cerrar la lista de detenidos, los agentes encontraron más preguntas que respuestas. ¿Quién daba las órdenes? ¿Quién controlaba los ingresos? ¿Y qué conexión guardaban con las desapariciones recientes? Esa es la ruta que ahora persigue la investigación, sabiendo que detrás de 11 nombres propios puede esconderse la sombra de una red mucho más amplia. Detrás de cada operativo, más allá de las armas aseguradas y los nombres de los detenidos, está la herida abierta de Amozoc, los desaparecidos. Vecinos y familiares llevan semanas buscando a sus hijos, hermanos o amigos que se esfumaron desde principios de agosto. Jóvenes que salieron de casa para trabajar o estudiar y nunca regresaron. La Fiscalía del Estado fue clara. Este despliegue masivo se dio tras denuncias interpuestas en los últimos 3 días, todas relacionadas con desapariciones recientes. No son rumores. Se habla de al menos una docena de personas desaparecidas en la zona metropolitana de Puebla, muchas de ellas vistas por última vez en colonias cercanas a Los Pinos y La Concepción, los mismos lugares donde cayó el operativo. Un testimonio recogido por la prensa local estremeció. La madre de un joven de 19 años aseguró que lo vio por última vez en la parada del transporte rumbo al centro. Me dijo que no tardaba, que iba a ver a unos amigos. Nunca volvió, y al día siguiente empezamos a escuchar que había más muchachos desaparecidos, relató. Esa declaración coincide con otros testimonios que apuntan a un patrón. Levantones en plena calle, camionetas sospechosas rondando y un silencio impuesto por el miedo. Los investigadores creen que las casas cateadas pudieron ser puntos de retención temporal, utilizados para mantener a personas privadas de la libertad antes de ser trasladadas a otros sitios. El hallazgo de armas, cristal y dinero refuerza la hipótesis de que se trata de células que combinan narcomenudeo con secuestros y desapariciones, un cóctel criminal que golpea a comunidades enteras. Amozoc no es ajeno a este dolor. El año pasado, organizaciones civiles registraron un repunte de desapariciones en municipios aledaños a Puebla capital, donde bandas locales pelean territorio y recurren al terror como herramienta de control. Los nombres de las víctimas pocas veces llegan a los titulares nacionales, pero para sus familias la vida quedó suspendida entre la esperanza y la resignación. Por eso, cuando se anunció la captura de 11 personas, más de un padre preguntó lo mismo. ¿Y ahora qué van a decirnos de nuestros hijos? La expectativa es enorme, porque este operativo no solo debe medirse en armas decomisadas o en detenidos, sino en si logra o no responder a la pregunta más dolorosa: ¿dónde están los desaparecidos? En medio del ruido de helicópteros y el avance de convoyes, un hallazgo puso la piel de gallina a más de un investigador. Una camioneta Toyota Hilux blanca, estacionada a un costado de la carretera Puebla-Tehuacán, justo a la altura del autódromo. A simple vista parecía un vehículo más en la fila interminable de motores que atraviesan esa ruta todos los días, pero dentro escondía algo mucho más oscuro. Cuando los agentes abrieron las puertas, el aire se volvió denso. 3 rifles AR-15 listos para disparar. 3 pistolas Glock calibre 9 milímetros y cargadores abastecidos hasta el tope descansaban en los asientos traseros. No era armamento cualquiera. Eran piezas de guerra, las mismas que transforman calles tranquilas en zonas de fuego en cuestión de segundos. Los peritos anotaron cada número de serie mientras los estatales se miraban entre sí con un pensamiento compartido. ¿Quién dejó este arsenal aquí y con qué propósito? La camioneta, según registros, tenía placas alteradas, lo que refuerza la hipótesis de que era un vehículo de traslado para comandos relámpago. En contextos como el de Amozoc, estas unidades suelen usarse para levantones express o para intimidar colonias enteras con recorridos armados. Lo más inquietante es la conexión que las autoridades comenzaron a trazar. Varias de las desapariciones denunciadas en agosto ocurrieron en puntos no tan lejanos a esta carretera. Testigos describieron camionetas blancas rondando las noches anteriores a los reportes. ¿Podría esta Hilux ser la pieza que falta en el rompecabezas?
Los investigadores saben que cada arma asegurada es un testigo silencioso. Con peritajes balísticos se podrá determinar si alguno de esos rifles disparó en ejecuciones recientes o si las Glock coinciden con casquillos levantados en escenas de desapariciones. En México, los números de serie borrados y las balas huérfanas cuentan historias que los criminales nunca planean dejar, pero que la ciencia forense termina revelando. En la comunidad, el eco de este hallazgo corrió rápido. Esa troca la vieron dar vueltas varias veces, contó un comerciante de la zona que pidió el anonimato. Otros vecinos confesaron que desde semanas antes habían notado autos extraños vigilando las entradas del pueblo, pero preferían callar. El miedo en lugares como Amozoc es una estrategia tan poderosa como las balas. Con el vehículo bajo resguardo y el armamento camino a los laboratorios, Harfuch lanzó un mensaje contundente a su equipo. Cada rifle asegurado es un golpe directo al corazón de estas células. Vamos a seguir hasta encontrar a los responsables, pero también hasta que aparezcan los desaparecidos. Cuando la polvareda de los helicópteros comenzó a asentarse y los convoyes militares se retiraron de las calles, Amozoc quedó en silencio. Un silencio extraño, incómodo, que no es paz sino tensión contenida. Los vecinos miraban por las rendijas de las cortinas, preguntándose si de verdad todo había terminado o si apenas era el inicio de algo más grande. Las madres que buscan a sus hijos desaparecidos se acercaron a las vallas amarillas con la misma mezcla de rabia y esperanza. «Que nos digan dónde están, que nos digan la verdad», gritaba una mujer con fotografías en la mano. La imagen recorrió redes sociales y puso rostro al dolor que en números fríos se pierde. Porque detrás de cada operativo hay familias que cuentan los días sin noticias, que duermen con el teléfono en la mano esperando una llamada que nunca llega. En las colonias Los Pinos y La Concepción, donde fueron capturados varios de los 11 detenidos, el ambiente quedó marcado. Tiendas cerradas temprano, niños sin salir a jugar y jóvenes evitando caminar solos por las calles. El rumor se esparció rápido. Ahí tenían a los muchachos. Nadie sabe con certeza si es verdad, pero todos repiten la versión como una advertencia. El impacto social es brutal. Amozoc es un municipio trabajador, lleno de obreros, comerciantes y familias que todos los días van y vienen de Puebla capital. Pero con cada desaparición, la normalidad se desmorona. Ahora cada moto que pasa despierta sospechas. Cada camioneta blanca es observada con recelo. La vida cotidiana se ha vuelto un terreno minado por el miedo. Harfuch lo sabe. Desde sus oficinas en la SSPC ha insistido en que la presencia de las fuerzas federales no se limite al operativo puntual. Ha pedido extender los patrullajes, reforzar la seguridad en las entradas del municipio y, sobre todo, brindar acompañamiento a las familias de los desaparecidos, porque si no se recupera la confianza, ninguna detención será suficiente. Amozoc, hoy, es un espejo de lo que sucede en muchas partes de México. Comunidades atrapadas entre la violencia criminal, la desconfianza en autoridades locales y la necesidad urgente de respuestas. Cada vecino lo expresa a su modo, pero la idea es la misma. No queremos solo detenidos, queremos que regresen los nuestros. El operativo en Amozoc no solo dejó 11 detenidos, armas aseguradas y casas cateadas, dejó también un mensaje. Cuando la violencia se cruza con la desaparición de personas, la respuesta del Estado tiene que ser inmediata y contundente. Harfuch lo dijo claro en su último parte. No vamos a descansar hasta dar con todos los responsables y hasta que cada familia tenga la respuesta que merece. La imagen final de este despliegue no es la de los helicópteros volando ni las patrullas con sirena. Es la de las familias en las banquetas, con fotos en la mano, esperando justicia. Amozoc quedó marcado, y cada nombre en la lista de desaparecidos se convierte en un grito que no se apaga. Y así cerramos, con la certeza de que la violencia no es una estadística, es una herida abierta en la vida de los pueblos. Y lo que pase en Amozoc será el termómetro de hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado mexicano para enfrentar a quienes desaparecen, extorsionan y destruyen la paz de la gente. Tiesos.